Bien, pues muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos. Para mí es un gusto que me puedan acompañar el día de hoy aquí en esta sesión que vamos a tener respecto a la teoría dogmática de las contribuciones. Bueno, pues eh, el tiempo apremia y vamos a iniciar. No sé si ustedes ya se metieron por ahí al Classroom. Aquí en el Classroom, en el área de trabajo de clase, ustedes pueden encontrar ya toda la información de las sesiones o de las clases que vamos a tener. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 temas que vamos a abarcar durante estas próximas semanas hasta que concluyamos el módulo. En este caso está el de teoría dogmática. Ya aquí me presenté en el principio. Ustedes se fijaron, aquí está mi presentación. Y aquí también tenemos el cronograma, que ya tiene ratito por ahí que se los proporcioné. Y en el cronograma, bueno, pues ustedes pueden ver también ahí las temáticas que vamos a analizar, ¿sí? Pues lo único que les pido, bueno, pues es que mantengamos nuestra cámara encendida en la mayoría de lo posible. Ustedes pueden ver aquí mi presentación, pero si se van del lado derecho, le aprietan el fijar la pantalla, pueden ver mi imagen. Ahí es como un chinche que está allá a un lado derecho en lo que es el Meet. Está un chinchito, si le aprietan aparece mi imagen donde está mi nombre, y si le quitan ya desaparece mi imagen y se ve la presentación. Entonces para que, bueno, pues por ahí pueden interactuar cambiando esa parte. Y bueno, pues estas son asesorías, ya debieron haber leído todo esto que está aquí, y lo más importante que siempre nosotros pensamos es cómo nos van a evaluar, ¿verdad? Bueno, aquí dice el 15 de mayo va a haber una evaluación. Sí, vamos a dejarles por ahí trabajo de investigación, tarea en Classroom. No me gusta dejar muchas tareas, sí se los confieso. Y bueno, vamos a hacer el examen. Y pues cada semana, a partir de la semana número 3, una persona de ustedes va a hacer una presentación. Más al ratito, ya que estén, creo que ya estamos todos y todas, ¿verdad? Más al ratito les digo qué temáticas van a presentar, ¿de acuerdo? Déjenme ver si ya están todos. Todas. 1, 2, 3, 4, 5. Creo que falta una persona, ¿verdad? Todavía. Bueno, al ratito checamos eso. Y tenemos otra evaluación para que la agenden también el día 12 de junio. ¿Sale? Ya es finalización de todo lo que es el módulo. Hay que presentar ya el trabajo integrador con todo lo que hemos visto. Ese trabajo integrador se desprende de todas las actividades que realicemos ahí en la plataforma de Classroom. Y bueno, pues se suman todas las actividades y aparte les aplico una evaluación final. La evaluación final se las aplico por medio de formularios de Google. Son como unas 30, 40 preguntas más o menos. Y en base a esa evaluación final, en base a sus actividades que realizaron, bueno, pues es la forma en que se les va a evaluar. No sé si tengan alguna duda, esto ya lo debieron haber leído, no sé si tengan alguna inquietud al respecto. ¿No? ¿Nadie? Muy bien, bueno, a mí me gusta mucho que participen, que hablen. Les voy a hacer muchas preguntas. Pues todos y todas van a tener que participar de esas preguntas para que tomen ahí la precaución de tener su micrófono, activarlo. Si alguien por alguna razón no puede hablar, tenemos el chat, o que le falla el micrófono, luego falla también. Pueden utilizar el chat para las participaciones y yo leo las respuestas. Entonces es muy importante que participen. Y tenemos aquí en el Meet, tenemos
el botón de levantar la mano. Si alguien tiene alguna duda, una cuestión, pueden levantar la mano y con mucho gusto también les puedo atender cuando ustedes gusten. Si me quieren interrumpir, no hay problema, me pueden interrumpir. En ocasiones a veces no veo la mano ahí levantada, ¿verdad? No hay problema, me pueden también interrumpir respecto a las temáticas que estemos viendo. Entonces, aquí están los temas. El día de hoy vamos a ver el número 1. No sabemos si lo vamos a alcanzar a terminar. A veces se traslapa al otro. En la siguiente sesión vamos a ver a lo mejor lo que faltó del 1 y parte del 2 y así sucesivamente. ¿Sale? Entonces ustedes son en específico, yo tengo aquí que son 6 personas y ya después, más al rato, la siguiente semana, les comento cómo va a ser las exposiciones. No sé si tengan alguna cuestión, alguna duda. ¿No? Bueno, entonces ustedes ya se conocen porque ya llevaron un módulo, pero yo no las conozco, no, en específico no, pues no las había visto así físicamente en la pantalla y eso, ¿no? Entonces, lo que ocuparía ahorita es que allí en el chat me escriban, por favor, cada uno de ustedes, qué profesión tienen, ¿sí? Por favor, qué estudiaron, si estudiaron contaduría, si estudiaron derecho, si estudiaron las 2 carreras o qué formación tienen, por favor, si me hacen el favor de redactarlo ahí en el chat conforme vayan así, teniendo la oportunidad y yo lo voy leyendo, ¿sí? Entonces, una pregunta por ahí, se las voy a anotar ahí en el chat. ¿Cuál es tu profesión? Les encargo. Bueno, Gustavo dice que es contador público. Muy bien, ahí lo van redactando, por favor. ¿Sí? José Alfredo es contador público. Mucho gusto también. Dice que actualmente tiene su despacho. Bueno, pues aquí les vamos a dar unos tips para su despacho. Está María Nayeli, es licenciada en administración. Qué gusto. María Nayeli es muy importante para las empresas que dominen la temática fiscal, ya que los administradores de las empresas son responsables solidarios de la situación fiscal de una organización cuando no cumplen con sus obligaciones tributarias. Entonces, una parte fundamental de las empresas pues es la obligación que tienen en materia fiscal, los diferentes tipos de obligaciones que vamos a ver aquí, ¿sale? Y te vamos a apoyar también para enfocarte la materia al área de las empresas. Está Cecilia, es contadora pública. Gracias, Cecilia. Gracias. Sí, aparece el nombre ahí cuando participan, no se preocupen. ¿Quién más falta? Ya, están todos. Bueno. Pues yo soy licenciado en Derecho. Tengo la maestría en Fiscal. Como ustedes pues están estudiando para lograr ese título, esa cédula. Bueno, pues yo tengo título y la cédula de maestro en Fiscal. Y soy doctor en Administración y Gestión Empresarial. Y también tengo maestría en Educación en Línea. Entonces esas son mis principales actividades, pues son asesorar a contribuyentes que tienen problemas. Casi siempre me llegan contribuyentes que están muy mal asesorados o asesoradas y pues ya tratamos de sacarlos adelante en sus problemas que tienen. Y además me gusta mucho dar clases y me gusta también investigar. Soy investigador también y pues es una parte que a mí me llena mucho de satisfacción. También dentro de mis actividades, bueno, pues grabo algunos videos, ya después los invito a mi canal. Pues sí me da pena que me vean, por eso luego no los invito, pero
pero tengo un canal ahí también en internet con algunos videos y pues a ver si un día los invito para que lo vean, ¿sale? Y bueno, pues soy aquí también el coordinador de la maestría. Ya tengo unos años coordinando este programa educativo. También coordino la especialidad en contabilidad de impuestos. Entonces, pues para mí es un gusto poderles apoyar en esta materia. Y no solo en esta, les voy a estar apoyando en otras más, si es que no se cierra el grupo, porque ya un compañero ya se dio de baja, no sé si lo ubican, creo que se llama como yo, Armando, ¿sí lo ubican? Pues hasta la fecha creo que no. Ah, ahí si lo pueden convencer, pues sería muy bueno porque ya somos cada vez menos, ¿verdad? No sé, a lo mejor de la licenciatura, ¿verdad? Creo que debía. Sí, algo me comentaron de él, creo que había reprobado una materia de la licenciatura. No la reprobó, más bien, ¿cómo les podría decir? Como que hizo un examen, algo así, y no era, y lo reprobó, y no sé qué relajo. La verdad no entiendo eso de los controles escolares, ¿verdad? Pero creo que tenía problemas con una materia de la licenciatura y no lo pudo solucionar. Sí, entonces creo que esa fue la situación. Pero bueno, no hay problema. De cualquier manera aquí pues vamos a trabajar de manera individual para que no tengan mayor preocupación por ese punto, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda de mí? ¿Algún comentario? ¿Algo? ¿Sugerencias o algo por el estilo? Nada. ¿Todo bien? Bueno, pues ya todas tienen 10, ¿sale? Ya nada más consérvenlo. Conserven el 10. Yo por mi parte ya está el 10. Ya, no tengo ahorita el acta, pero se las firmaría. Ya nada más conserven su 10, ¿sale? Pues lo único que les pido nada más es que participen y que entreguen las actividades. Reitero, no me gusta mucho dejar tareas, así. Prefiero que veamos algunos casos aquí en la en la sesión. Luego a veces les pongo casos, ejemplos que tienen que resolver o que tenemos que resolver. Muchos no tienen solución, otros sí. Y a veces son mínimas. Pues por mucho les dejo unas 4 tareas, ya sí por mucho, ¿sí? Que es pues dentro de lo que cabe lo más normal, ¿no? Unas 4. Y son sencillas, no les dejo a veces así tareas tan extensas, no le doy prioridad a las actividades, le doy prioridad a que ustedes vayan aprendiendo y abriendo su mente para que tengan el dominio de las temáticas fiscales. ¿Cuál es mi objetivo en la materia? Bueno, pues que ustedes den asesorías fiscales de una manera más eficiente, tomando en cuenta todo lo que es la teoría de las contribuciones, ya que gracias a esa teoría, bueno, pues ustedes van a poder dar una mejor asesoría a sus clientes. Y también pues voy a tratar de ayudarles a darles algunas sugerencias para que puedan tener más clientes. Sobre todo pues les voy a enseñar a asustar a la gente para que se vayan con ustedes, para que ustedes los protejan, ¿sí? Entonces esa va a ser otra de mis funciones, enseñarles a asustar a las personas de acuerdo a todas las disposiciones fiscales. No va a ser algo inventado, no, por el contrario, con sustento vamos a enseñarles a asustar a las personas. Entonces, ¿qué es la teoría dogmática? Bueno, pues son todas las teorías, todas los estudios jurídicos, filosóficos, fiscales que se han redactado a través de los tiempos y muchos de los cuales son vigentes hasta nuestros días. Entonces ahí ustedes en el Classroom tienen algún material. Si ustedes se fijan, yo estoy presentando uno, pero está ahí en el Classroom. Este es un PDF, también si gustan lo pueden abrir, ¿sale? Y en este caso también tenemos otro de la introducción y vamos a ver esa introducción, esa parte
Si tienen dudas, con toda confianza, ¿sale? Entonces, aquí está, que es la teoría dogmática. Son principios, es historia, son disposiciones fiscales, cuestiones de los teóricos, algunos aspectos de jurisprudencias que también es importante que vamos a estar analizando algunas jurisprudencias. Les voy a pedir que traigan alguna jurisprudencia. Yo también voy a traer alguna cada 8 días para que nos acostumbremos a estar consultando las jurisprudencias. Las jurisprudencias fiscales son la base de las asesorías que a veces damos a nuestros clientes. Entonces, eso es la teoría dogmática, ¿sí? Son todo ese cúmulo de información tributaria que tenemos y que, bueno, actualmente esa información tributaria está en internet. Ahí la localizamos, ahí podemos ver toda la información de carácter fiscal. Entonces, vamos a hablar un poquito de los antecedentes de lo que son las contribuciones del Estado. Vamos a filosofar, vamos a reflexionar sobre cómo es el Estado mexicano, cómo son algunos otros estados, ¿sí? Y para ello, pues nos vamos a basar en los antecedentes, que no son muy diferentes de lo que es ahora. Lo único que cambió un poquito es la violencia que se ejercía para el cobro de las contribuciones. Ahorita ya no hay violencia física para el cobro de las contribuciones. Ahorita el cobro de las contribuciones se hace por escrito, ¿sí? Por escrito principalmente, de manera electrónica, y antes era una situación diferente. Entonces, ¿qué fue lo primero que existió? Bueno, pues el esquema tributario más importante lo teníamos nosotros en Roma, ¿sí? Con los romanos. ¿Qué hacían los romanos? Bueno, pues los romanos conquistaban los pueblos, dejaban intacto el sistema jurídico de los pueblos y de los miembros o de los ciudadanos conquistados, tomaban a una o a varias personas y las ponían a trabajar con los romanos como recaudadores de impuestos. Entonces los romanos solamente no les interesaba cómo se organizaban, no eran agresivos en el aspecto de echarles o derrocarles toda su organización. Por el contrario, les decían a las personas, pues yo solo vengo por los tributos, cómo te organices tú socialmente no me interesa. Incluso al contrario, los romanos copiaban algunas figuras jurídicas de esos pueblos y las tomaban y las plasmaron en el derecho romano, ¿sí? Entonces el derecho romano se formó de todas las copias que hicieron los romanos de los pueblos conquistados. Entonces esos ciudadanos conquistados eran los recaudadores de impuestos, ¿sí? Se encargaban de recolectar las cantidades de dinero para los romanos. Y bueno, los recaudadores era una actividad negativa. Ahora, pues muchas personas a veces quieren ser auditores, recaudadores de impuestos, funcionarios públicos. En ese tiempo era algo muy malo. De hecho, hay algunos escritos que narran que todos los días se encontraban muerto a un recaudador de impuestos. Los asesinaban porque los consideraban traidores al pueblo, porque como el mismo ciudadano le quitaba su dinero, sus recursos a los demás conciudadanos. Entonces sí eran mal vistos. ¿Por qué los romanos tomaban a estas personas? Bueno, actividad negativa. ¿Por qué tomaban a los mismos ciudadanos? Los tomaban porque como conocían a los demás, sabían que tenían y que no tenían. Un funcionario romano pues no los conocía, no sabía qué tantos ingresos tenían. Entonces era muy importante que pues estuvieran ahí acompañándoles, solamente los soldados, viendo que todo funcionara bien, pero eran los mismos ciudadanos los que le quitaban el dinero a sus otros compañeros, a sus otros conocidos, y por eso era muy mal visto. Ponían una mesa en lugares públicos
y en esa mesa a esa mesa todas las personas se tenían que acercar a entregar parte de su patrimonio, y en algunos casos les pedían en especie que entregaran algunos bienes, ¿no? Materiales, e incluso pudiera ser animales vivos también. Pudiera haber sido la opción también de tributar por medio de la entrega de esos animales, de esas especies, ¿sí? No sé si tengan alguna duda, algún comentario, ¿no? Bueno, en la religión católica, incluso a los recaudadores de impuestos se les consideraba como pecadores, ¿sí? Decían, bueno, pues es que este recaudador de impuestos es un pecador, es un traidor, y pues vamos de alguna manera lo vamos a relegar. Entonces eran relegados. Voy a ponerles una foto, permítame. Decían que se iban a ir al infierno. También incluso decían esa parte los conciudadanos. Decían, bueno, pues es que usted se va a ir al infierno. No sé si ven ahí ya la foto, ¿sí? Y entonces esa era la figura, esa era la forma en que se hacía la recaudación. Estaba el conciudadano, se acercaban las personas a la mesa y entregaban las cantidades de dinero. Entonces esa era una manera en que se estilaba en aquel tiempo. Pero esa persona que ustedes ven ahí sentada era considerada una persona pecadora, ¿no? Contrario a lo que era lo normal. Entonces no era bien visto, ¿sí? Era una actividad totalmente negativa, totalmente contraria a las disposiciones. Y les voy a poner otra foto, permítanme, a ver si la tengo aquí. No la tengo. Bueno, les voy a buscar otra foto, un momentito, para que veamos cómo es ahora. Sí, entonces, pues son las actividades, son las funciones que realizaban esas personas en la vía pública. Ahora los funcionarios, si se fijan, no van al público, no van a las calles. De hecho, han tratado de ir a los tianguis, los funcionarios públicos, pero se meten en problemas porque incluso han desaparecido a funcionarios. Los han llegado a desaparecer porque acuden a esos tianguis donde llevan a cabo actividades económicas y prefieren no salir. Entonces un funcionario público actualmente solamente se encarga de estar en su oficina, más con lo de la pandemia. Tienen la función de estar solamente ahí en sus trabajos en computadoras. Ya no recaudan en especie, entonces pues ya no es necesario que salgan. Recaudan dinero electrónico. No sé si sabían que recaudan dinero electrónico. ¿Cómo es esto? Bueno, pues embargan cuentas bancarias. Entonces su actividad es un poquito ya más en oficina, en equipos de cómputo, como estamos nosotros ahorita. Y de esa manera cambió drásticamente todo lo que era el sistema de los romanos hasta nuestros días. Pero habían otros, por ejemplo, los aztecas, era similar. Ellos conquistaban de la misma manera, tomaban lo que encontraban. Aquí incluso también tomaban, como los romanos, ¿verdad? Tomaban personas, las esclavizaban. Entonces les quitaban también todo y tenían periódicamente que entregar cantidades extras a lo que les quitaban ese día de manera periódica. Entonces era algo similar, pero los aztecas sí de alguna manera no se quedaban ahí.
en ese poblado, como los romanos que establecían una residencia oficial. Los aztecas no, únicamente conquistaban, tomaban, se iban y después regresaban por más, ¿sí? Entonces esa era una figura un poquito diferente, ¿sí? Que lo podemos asemejar esto al PAE, que la autoridad va, cuando no le pagas, va, embarga, te quita lo que tienes en ese momento y después, si no le alcanzó, si no alcanzó a cubrir todo, después otro día va por más. Entonces es algo un poquito similar a lo que hacían los aztecas. Y bueno, pues en la actualidad, pues nosotros tenemos personas nacionales y extranjeros, ¿verdad? Pero con esto de la virtualidad, pues ya lo extranjero viene a cambiar un poquito porque las actividades al ser virtuales, al ser electrónicas, han hecho que esa parte de lo físico vaya pasando poco a poco a un segundo término. Me meto a una página y puedo comprar artículos de Hong Kong, de otras tiendas que están en diferentes partes del mundo, y pues viene un reto muy grande para las autoridades de estar grabando todo esto. Ya está por ahí la reforma del 7% a todas estas actividades de plataformas extra a lo que ya existe, y pues todo eso tendiente pues a recaudar. Y ahora, en ese tiempo también se usaban las monedas. En Roma, en los aztecas eran bienes, pero nosotros usamos para recaudar el peso. Pero la tendencia es que también ya sea virtual. Es que todo esto ya no sea moneda o papel físico. Se fijan, sale que el gobierno va a imprimir nuevos billetes o nuevas monedas. Eso es arcaico, ya tiene que trascender a lo electrónico, porque el hecho de usar la moneda impresa genera mucha evasión de impuestos. Entonces la tendencia es que en un futuro ya todo sea electrónico. Hay países que ya tienen todo electrónico, incluso ya no hay bancos. Recién salió una publicación de Europa, van a recortar miles de empleos en puestos de bancos, porque pues la tendencia es a ello, ¿no? Y la India ya también tiene esquemas de pagos electrónicos, todo muy bien, ya están disminuyendo el uso de la moneda porque genera mucha evasión. Entonces nosotros con lo que son la moneda, con lo que son los pesos, nos podemos percatar de que una empresa, ¿verdad? Una empresa la que ustedes gusten y manden, nos llega a manejar dos formas, ¿no? De hecho llevan dos esquemas. Tienen esquemas de dinero, lo tienen de manera física, electrónica, no, por medio de que hacen sus transferencias, ¿sí? Por medio de cuentas. Y tenemos otro esquema que manejan en donde todavía tienen efectivo, ¿sí? Porque reciben y dan efectivo. Esta parte del esquema del uso de efectivo es lo que está generando actualmente graves problemas de evasión, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Bueno, pues que no pagamos impuestos, ¿verdad? Al usar esas cantidades de dinero, pues omitimos el pago de contribuciones, y con esto la empresa pues tiene dos contabilidades, y eso es ilegal. Tiene una donde sí reporta todo electrónicamente y otra donde maneja su efectivo. Muchas empresas están así, y personas físicas también, desde luego. Entonces todo eso se deriva del esquema del uso del dinero. Entonces la tendencia en reformas fiscales en un futuro es que desaparezca el uso del efectivo, ¿sí? Eso sería lo ideal, y con eso mermaríamos un poquito lo que son la delincuencia. Entonces
El efectivo también lo usa o es usado por la delincuencia. Y pues con eso también eh, lo terminaríamos. ¿Por qué lo usa la delincuencia? Porque pueden ser más fácil de rastrear en operaciones con esquemas de transferencias electrónicas de recursos. ¿Sale? Entonces viene a ser algo como del recaudador de impuestos que estaba en una mesa, pues a un recaudador de impuestos totalmente electrónico. Y la tendencia pues incluso es que las aplicaciones reemplacen a los funcionarios públicos del servicio de administración tributaria. Entonces esa es la tendencia, ¿no? Que cada vez haya menos funcionarios debido a que todo se va por aplicaciones, se va a ir filtrando hasta que se detecten las irregularidades en materia fiscal, ¿sale? Y bueno, pues ahora se le llaman contribuciones, antes eran tributos. Tributo, la palabra significa lo que es indispensable para la sobrevivencia de la tribu, eso es tributo. ¿Y qué era indispensable para la sobrevivencia de la tribu? Pues normalmente eran los alimentos, las ofrendas a los dioses, eran lo indispensable para la sobrevivencia de la tribu. Ahora se cambió ese término y se llama contribuciones, ¿sí? Lo vamos a ver ahorita, bueno, pues lo controla el Estado, ahorita vemos esa parte del Estado, pero lo más importante que nosotros tenemos son los impuestos. ¿Que sí conocen qué impuestos existen o no? Si los dominan, ¿verdad? ¿O no? ¿Sí? Bueno, vamos a hacer les voy a poner aquí un ejemplo. Y eh, alguien me va a decir, ¿sale? Nada más déjenme preparar. Permítanme, se los voy a poner en el chat. Estoy en eso. Listo. Bien, entonces analicen lo que les puse en el chat y ahorita yo le pregunto a alguien. No, todavía no, espérame, yo dije quién. Yo, yo dije que iba a seleccionar a alguien. ¿Listo? Bueno, levanten la manita cuando ya terminaron. Ceci ya terminó, gracias. Gustavo, gracias. Mariana Nayeli, gracias. José Alfredo, Miriam. Falta una persona. Falta Ceci, ¿verdad? Ya, listo. Bueno, los últimos serán los primeros. A ver, Ceci, por favor.
Ujú. Muy bien. Ujú. Muy bien. La respuesta está bien fácil, ¿no? Normalmente las personas no se dan cuenta de todo lo que pagan. Si se dieran cuenta, disminuirían algunos gastos, ¿verdad? Bueno, lo vamos a desmenuzar un poquito porque lo dicen muy, muy amplio, ¿no? Vamos a empezar primero por lo del Uber. ¿Qué impuestos vamos a pagar con el servicio del Uber? IVA e ISR, muy bien, impuestos sobre la renta e ISR y actualmente, bueno, le quieren poner el 7% a la plataforma, ¿sale? Entonces llegan, compra un boleto. ¿Qué se paga con la compra de un boleto del cine? Muy bien, el IVA e indirectamente el impuesto sobre la renta porque no lo desglosan y no se refleja, pero va incluido en el costo del boleto porque ese impuesto sobre la renta después lo tiene que pagar el dueño o los titulares del cine, ¿verdad? Siguiente, el refresco tiene dos impuestos. Tiene IVA y impuesto especial sobre producción y servicios. E indirectamente le agregamos el impuesto sobre la renta de la empresa refresquera. O sea, nos ponen en el precio nos cargan a fin de cuentas su impuesto sobre la renta en el precio del producto. Las palomitas, IVA y IEPS. Bueno, dependiendo de las palomitas que pidamos, porque si son acarameladas a lo mejor traen alto contenido calórico y va a traer IEPS, ¿sale? Pero si no, normalmente nada más el impuesto al valor agregado y desde luego indirectamente el ISR y como dijo su compañera, los impuestos estatales, incluso el de nóminas trae ahí cargado en el valor de las palomitas. No lo desglosan porque nosotros no lo pagamos, pero sí cuando entregamos el dinero, de alguna manera nos reducen una cantidad al respecto, ¿sale? Y por último, bueno, pues creo que ya es todo el producto, ¿verdad? El chocolate. Chocolate. Muy bien. Aquí el chocolate depende, ¿sale? Si el chocolate es importado, le vamos a agregar también impuestos a comercio exterior, ¿de acuerdo? Porque en ocasiones ahí nos venden chocolates que son importados, entonces traería impuestos a comercio exterior, cuotas compensatorias, IVA, derecho de trámite aduanero, traería el IVA, el IEPS, porque engorda, y así sucesivamente. Sí, compañera que es administradora, no sé si quedó clara esa parte. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí sabrías entonces ya más o menos distinguir? ¿Sí? Bueno, pues nada más para concretar los impuestos, bueno, pues el IEPS graba algunos productos, algunas actividades, ¿sí? Por ejemplo, lo que engorda, las gasolinas, los cigarros, el alcohol. Sí, tenemos el IVA que siempre lo pagamos en cualquier bien o servicio. Tenemos el impuesto sobre la renta, que es el que estamos comentando. Y tenemos, bueno, también los que son estatales, que dijo su compañera, que es el de nóminas, el de celular, perdón. Y bueno, pues son los que de alguna manera nosotros pagamos. No nos damos cuenta que lo pagamos porque no nos desglosan en el ticket todo lo que se está pagando de impuestos, ¿de acuerdo? La mayoría de nosotros, la mayoría de la población vive engañada. Pensamos que solo pagamos el IVA, ¿hecho? Pero no, indirectamente pagamos otros gravámenes en la nota o en la factura. A lo mejor del ISR nos lo reparten entre todos los que pagamos el boleto, ¿sí? Nos reparten un peso, por ejemplo, y así sucesivamente, pero todos nosotros pagamos el impuesto sobre la renta de manera indirecta de la otra persona, ¿sí? No nos lo carga un negocio, un establecimiento
no le va a perder. O sea, no va a decir, yo absorbo el impuesto sobre la renta, ¿verdad que no? Nos lo van a cargar y nos lo van a repartir hacia todas las personas. ¿Hecho? Entonces, nosotros actualmente vivimos con una venda en los ojos, vivimos engañados. ¿Sale? Y vamos a poner otro ejemplo de esto. ¿Qué creen que tenga más impuesto? ¿La gasolina o una botella de vino? Muy bien. Sí, la botella de vino. Y un tanque de gasolina de 500 pesos me dura una semana. La botella de vino una noche. Y cuestan igual. Y trae más alto impuesto. Así es. ¿Sí? Entonces, pero no nos gusta pagar la gasolina, no sé por qué. No nos hace daño. Sí hace daño al ambiente, pero a nosotros no, ¿verdad? Indirectamente a lo mejor. Pero la botella de vino sí. Sin embargo, no nos preocupa pagar ese impuesto. La botella de vino, más si es importada, trae un gravamen muy alto. Si viene del extranjero, sí anda el valor en alrededor. Ya con todos los gravámenes, todos los gastos de transporte, traslado, etcétera, yo creo que sí anda en un 70% de carga tributaria lo que trae una botella de vino importada. ¿Sale? Entonces, eso no nos pesa porque, no sé, y además no lo desglosan tampoco en el ticket. ¿De acuerdo? Entonces, en aquellos tiempos, ¿qué pasaba? Iba la persona y entregaba el dinero en la mesa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces agarraba su moneda, su billetera y llegaba y entregaba el dinero en la mesa al recaudador. Actualmente, ¿qué sucede? Actualmente llegamos a un establecimiento y ahí indirectamente, sin darnos cuenta, entregamos los impuestos. ¿Sale? Sin darnos cuenta, inconscientemente. Porque la mayoría de las personas no sabe los diferentes tipos de gravámenes que tiene un producto, un bien o un servicio. ¿Hecho? Entonces, esa es la diferencia que nosotros podíamos encontrar en aquellas épocas y lo que pasa a nuestra actualidad. Y se enojaban en aquel tiempo. Ahorita, ¿por qué no nos enojamos tanto? Porque no sabemos. ¿Sí? La mayoría de las personas somos ignorantes respecto a esto. Ahora, ¿qué me faltó y qué nos faltó en el caso? Que se les escapó lo que sigue, ¿sí? Que está más abajito. Todo ese servicio, todo lo que pagamos en el cine, en los establecimientos, y nos cargan también las aportaciones de seguridad social. Nosotros pagamos la seguridad social de los trabajadores del cine cuando compramos el boleto, cuando compramos el producto, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Si se fijan, tampoco, a todos se nos escapó que se pagan aportaciones de seguridad social en todos y cada una de las compras, ¿sí? que indicamos hace un ratito. ¿Qué implican las aportaciones de seguridad social? Bueno, pues son los pagos que se tienen que cubrir, que tienen que pagar los patrones por tener trabajadores, ya que les tienen que brindar la seguridad social. ¿Ya estamos? Entonces es otro de los puntos muy importantes que existen en nuestro esquema tributario. Y las contribuciones de mejoras normalmente esas no las pagamos, no son tan relevantes. ¿Por qué? Bueno, pues solamente cuando haya una obra pública que nos beneficie. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, entonces, en el tiempo de los romanos, el tiempo de los aztecas, era obligatorio pagar contribuciones. ¿Y ahora? ¿Es obligatorio? ¿Sigue siendo obligatorio? ¿Sí? Muy bien, está en el artículo 31, fracción cuarta. Este artículo es la máxima en materia fiscal. Un fiscalista tiene que dominar, entre otros, este artículo 31, fracción cuarta. Es la máxima fundamental que nos dice, pues ya se lo deben de saber de memoria como yo. Si no, pues apréndanselo por favor de tareas y ya después les pregunto a ver si ya se lo saben. Sí, son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos de la Federación, estados y municipios en donde residan de manera proporcional y equitativa. Algo así, ¿verdad? Entonces, esa es la obligación. No es de que si quiero o no, es de manera forzosa. ¿Cuál es el lema de los mexicanos, de las mexicanas? Es
voy a pagar impuestos hasta que me descubran, ¿sí? Entonces, mala práctica. Hasta que me descubran. Este sistema, créanme que funciona. No lo hagan, ¿verdad? Pero, ¿cómo lo podemos? Hasta que me localicen. Funciona para muchas personas. Es importante, es interesante. Ejemplo, abro una... Sí. Exacto. Se les va a complicar un poquito, pero todavía hay muchos. Ejemplo, ¿no? Abro una papelería, ¿no? Y a ver cómo me va y no me doy de alta, no pago las contribuciones y así me la llevo. El promedio de vida de una empresa en México creo que son de 2 años, por mucho. Entonces, pues así me aventé 2 años, no contribuí y jamás me localizaron. La autoridad no tiene la capacidad de encontrarnos a todos. ¿Saben cuántos auditores hay en Celaya? ¿Alguna idea? Ay, bueno, fuera. No, hombre, son menos de 20. Son menos de 20. Y para todo el estado de Guanajuato. Estamos, excepto creo que León. León tiene algunos porque es muy grande. Son muy poquitos, no tienen la capacidad. Entonces, pues hay mucha evasión en ese aspecto, ¿sale? Entonces, ahí está. ¿Y qué pasaba en otras épocas? Bueno, pues es interesante también lo que ocurría en los feudos. El señor feudal era el dueño de todo. No existían los tributos como tal. Se daba el tributo, pero en forma de trabajo físico o en especie, ¿verdad? Y el señor feudal era el dueño de las tierras y de las personas. Aquí empieza a surgir lo que conocemos como el derecho de propiedad. El derecho de propiedad es que yo estoy aquí en esta casa y es mía y el título es mío. Ahí empieza a surgir el derecho de propiedad. ¿Se imaginan ustedes cómo era cuando nada era cuando todo lo que existía era de nadie en específico? Éramos muy poca población y todo lo que había en el planeta no era de nadie en específico, hasta que alguien inventó el derecho de propiedad. Y el derecho de propiedad implica que algo sea mío y que se me debe de respetar ese derecho que yo tengo sobre alguna cosa. Entonces, el señor feudal pues fue una de las principales figuras de la propiedad. Fueron los que inician de alguna manera con ese aspecto, ¿no? Ya no un poquito más de ir a otros lados, sino cuidar lo mío, cuidar mi territorio, mis súbditos me van a apoyar y ahí me quedo. Y les voy a dar protección, vamos a cultivar y les voy a dar alimento. Más o menos esa era la organización feudal y duró algo de tiempo. Y existió el rey, que también todavía hay películas sobre los reyes que son interesantes. El rey no era tanto de cuidar su territorio, sino de ir a buscar más territorios. Crean las clases sociales, la iglesia, la corte, el rey. Actualmente existen bajo otra denominación. El rey lo vemos y muchos dicen, pues es el presidente. La iglesia ha perdido total poder en muchos de los ámbitos. Hay iglesias que todavía son poderosas, pero ha perdido ya fuerza. Y la corte, bueno, pues no son otros más que todos los funcionarios públicos que existen y que, bueno, forman una clase social, ¿no? Y teníamos en ese tiempo lo que les decía, el tributo, ¿sí? Lo que es necesario para la tribu. Ahora son contribuciones y principalmente en esas épocas había mucha hambruna.
se buscaba la alimentación, era lo principal. Actualmente, si se fijan, bien que mal, los alimentos son un poco abundantes. Van a un centro comercial y van a un establecimiento de muchos alimentos. Ahorita lo que más nos ocupa o nos preocupa a veces es comprar bienes materiales, porque alimentos sí hay bastante, ¿sí? Y en ese tiempo no, escaseaba el alimento. Acuérdense que no había sistemas de refrigeración, entonces de conserva, entonces se echaba a perder muy pronto el alimento, ¿no? Y después le dieron participación al pueblo. Actualmente el pueblo, ¿quién creen que es? ¿Somos nosotros? ¿Quién representa el pueblo actualmente? No, él sería como el rey, ¿sale? El presidente sería como el rey. ¿Quién sería el pueblo? Actualmente, ¿quién será el pueblo? ¿Somos nosotros? Pues no. El pueblo actualmente son los diputados. Los diputados son los que crean los impuestos. ¿De acuerdo? Entonces, se supone que son nuestra voz, nuestra representación en el gobierno. Pero ustedes pueden notar que representan en ocasiones otro tipo de intereses, ¿de acuerdo? Pero en específico su función concreta de los diputados es velar por los intereses del pueblo. Por eso surgió esa cámara. Se crea después de cuando inicia la Revolución Francesa, se quiso crear un nuevo impuesto. El pueblo se levanta en palos y piedras y el rey dice: ok, te voy a dar participación a ti, pueblo, antes de fijar un nuevo impuesto, un nuevo tributo. Y entonces se crea esa clase de políticos que se insertan en las cámaras de diputados federal y estatal, que crean los impuestos y cada año se supone que los cambian. Actualmente, pues los diputados están creando esa tasa del 7% que les había comentado y son nuestros representantes. Se supone que ellos tienen nuestra voz y nuestro voto al momento de formar o de establecer los tributos. Y bueno, pues esos tributos los vamos a ver más adelante, están sujetos o tienen como límite los derechos que tenemos. ¿Alguna duda hasta aquí? Bien, entonces vamos a ver al Estado. Esto ya es lo reciente, ¿sale? Ya hemos estado hablando de algunas cosas, pero ¿el Estado qué es? Es un pueblo, un territorio, un gobierno bajo un orden jurídico. Ese es el Estado. Entonces tenemos a nosotros, que somos los ciudadanos, tenemos al gobierno, el cual incluye el presidente, los gobernadores, diputados, senadores, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de un determinado territorio ya ejercimos el derecho de propiedad, que les dije que antes no existía. Antes cualquier persona del planeta podía viajar a donde quisiera, hasta donde alcanzara a llegar, y decir: aquí me quedo, ahora ya no. Ahora no puedo decir: ay, pues me voy a la casa de Juan y ahí me quedo. No, ya no se puede así. Entonces, ¿por qué? Porque estamos sometidos a un orden jurídico, que en muchos de los casos no se respeta ese orden jurídico. Ejemplo, bueno, pues ya lo comentamos: llevar dos esquemas de pagos, uno efectivo, otro electrónico, sin reportarlo, pues es ir en contra del derecho, es ir en contra del orden jurídico, y muchas de las personas estamos así. ¿Está de acuerdo? Entonces se supone que el Estado se crea para darnos una especie de orden, ¿no? Orden en nuestra sociedad, orden en nuestro entorno. ¿Cuál creen que sea el fin primordial del Estado? ¿Qué busca un Estado? Ok, los romanos buscaban pues, puro dinero y cosas. El señor feudal, pues proteger su territorio, que los súbditos lo trabajaran, que le entregaran el cultivo, los alimentos. El rey buscaba hacer la guerra, buscaba tener más territorios. Sí, eso es lo que buscaba. Ahora, ¿qué aprecian ustedes? Si yo tengo mi propia percepción, pero me gustaría saber la de ustedes. ¿Qué busca el Estado?
Muy bien. Ay, qué interesante, no había pensado en eso. Muy bien. Bueno, ¿alguien más? ¿Cuál creen que sea el fin del Estado? ¿No? ¿Nadie? Se supone, ¿sí? Se supone que su fin es el bien común. Se supone. Es decir, que todos y todas estemos bien. Ese es el fin del Estado. ¿Sale? Que todos podamos vivir, vivamos armónicamente, tengamos lo necesario. Ese es el fin del Estado. ¿Hecho? Y bueno, para que funcione el Estado, ya quedamos, interviene el pueblo, pero por medio de la Cámara de Diputados. Entonces, no sé si se han metido ustedes a ver videos ahí en YouTube, en Facebook, cuando está hablando alguien, un político, algo así, y le empiezan a hacer comentarios inmediatamente abajo, empiezan a redactar cosas positivas y cosas negativas. No sé si lo han visto por ahí, yo creo que sí. Como que nos gusta hacernos escuchar, ¿verdad? O ser oídos. Eso no tiene ningún efecto. No sirve para nada. Necesitaríamos ser el diputado o la diputada, que insertarnos en el Congreso y que mi bancada sea mayoría. Es decir, que mi partido sea la mayoría en ese Congreso para que mi voz sea escuchada. Entonces el hecho de que yo sea diputado tampoco me da la seguridad de que la voz de mi pueblo que represento vaya a ser escuchada, porque tiene que ser la de la mayoría. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en específico, los diputados ya no tienen el peso concreto de ser voceros o representantes del pueblo, pero para eso, esa era su finalidad. Y en específico, los diputados crean el derecho fiscal. Crearon y crean y modifican la ley del IVA, la ley del IEPS, los impuestos estatales. Estos gobernantes que forman parte del gobierno, ¿verdad? Estas personas, dícese diputados o diputadas, crean todo lo que estamos hablando, ¿sí? Y son quienes nos establecen las contribuciones a nuestro cargo, ¿sale? Ellos son. No podemos dejar a un lado la existencia de la miscelánea fiscal, que no es creada por los diputados, sino por el Servicio de Administración Tributaria, y sin embargo es obligatoria en una auditoría. En una auditoría me pueden determinar un crédito si no observé miscelánea y normas de información financiera. ¿Hecho? Entonces, no podemos dejar a un lado esa parte, que no la crea el Congreso, la crea una autoridad o la crea un colegio de contadores, y sin embargo se asemeja o tiene el mismo peso al derecho fiscal, ¿de acuerdo? Entonces, quienes nos dedicamos a lo fiscal, tenemos varias entidades que nos regulan. Tenemos el Poder Ejecutivo, tenemos el Poder Legislativo, tenemos el Poder Judicial y tenemos los colegios de contadores que nos regulan o dirigen nuestra conducta hacia un lugar determinado. A pesar de eso, no hacemos caso. La mayoría de la población no hace caso a las normas fiscales, a las regulaciones tributarias, ¿sale? Entonces, en concreto, el Congreso establece las contribuciones que tenemos que pagar, que ya indicamos acá arriba. Y son los responsables de que nosotros estemos cegados, porque no han especificado que en los tickets se desglosen concretamente todos los impuestos que se están pagando. La única obligación en específico normal, ¿verdad? En los tickets normales es la del IVA, es la otra, pero los demás no. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es una forma en que nos tienen engañados a toda la población, a todo el pueblo, ¿sale? Entonces tendría que haber una reforma creada por ellos para que se desglosara todo, ¿no? Entonces interviene el pueblo, pero también tenemos las empresas, ¿sí? Las empresas son las que mantienen al Estado, no sé si sabían.
el ISR de las empresas, los impuestos de las empresas, es lo que sostiene al Estado, a pesar de que muchas veces escuchen por ahí, muchas personas dicen, yo pago mis impuestos y tengo derecho a esto. No, o sea, a lo mejor sí pagan los impuestos, pero no es lo suficiente. Quienes cargan con todo el peso de la recaudación son las personas morales en México, por lo menos, ¿de acuerdo? Entonces, y la persona moral, bueno, pues está sujeta al artículo 25. ¿Alguien que por ahí me diga qué dice el artículo 25 del código? ¿No lo tienen por ahí a la mano? Les encargo que tengan a la mano su código fiscal y la Constitución. Ahí cuando tengamos la clase, por favor. ¿Sale? Bueno, entonces para la siguiente ya espero que sí, ¿verdad? Lo tengan ahí a la mano. Ajá. Muy bien. ¿Y eso qué significa? Quiere decir que hay personas que les dan beneficios fiscales, ¿verdad? Es decir, que les otorgan algunos beneficios en el pago de las contribuciones, ¿cierto? E incluso, bueno, pues pueden recibir alguna ventaja. ¿Quiénes creen que normalmente pueden gozar de estímulos fiscales? Así es, muy bien. Entonces, ¿qué podríamos decir? ¿Pagan o no pagan impuestos? ¿Pagan o no pagan? Bueno, dice el código que sí pagan, pero lo pueden acreditar. ¿Qué es el acreditamiento? ¿Nadie? Bueno, no sé si han escuchado ya concretamente qué es acreditar en específico, ¿no? O documentos, ¿verdad? Ajá. Ah, muy bien. Muy bien. Entonces, si pagan impuestos, pero pueden mostrar algo, ¿verdad? Para que se les tome en cuenta el no pago de impuestos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no todas las personas morales en México pagan impuestos, ¿verdad? Algunas tienen algunos beneficios, como también tenemos aquellas que se dediquen a actividades, por ejemplo, se me ocurre el Teletón o otros organismos como tales que si no pagan, ¿sale? ¿Quién creen que son los más afectados con las contribuciones? ¿Quién creen que son los más afectados? Muy bien. Muy bien. Lo voy a poner acá abajo. Excelente. ¿Sí? Los peor tratados son asalariados. ¿Hecho? Son los peor. Entonces, un asalariado, para concretar esto, no puede acreditar, ¿verdad? No sé si ya me entendió un poquito más ese término. ¿Sí? ¿Verdad que no puede acreditar? Exactamente, ¿se fijan? Entonces, son los más afectados. Y sin embargo, son los que perciben
en su mayoría los más bajos ingresos. ¿Estamos? ¿Por qué se le da privilegios a ese sector primario? Porque como son los que se dedican normalmente a la alimentación, a todo lo que consumimos como seres humanos, les dan ese privilegio. ¿Estamos? De ahí en más, todas las personas morales normalmente pagan contribuciones. ¿Qué contribuciones paga una persona moral? Para aterrizar lo que ya vimos, yo creo que ya lo hemos comentado. Paga el IVA, paga el ISR, paga el IEPS, paga aportaciones de seguridad social, paga impuestos a comercio exterior, paga impuestos estatales. ¿Estamos? Una persona moral, de hecho, casi paga todas las contribuciones, salvo las que no importen mercancías, omiten el pago de los impuestos a comercio exterior. Sin embargo, sí ocupan insumos que son importados para producir y de alguna manera indirectamente llegan a pagar también el impuesto a comercio exterior. Un asalariado, ¿qué impuesto cree que pague? ¿Qué impuestos paga? Muy bien. Entonces paga principalmente el ISR. Exacto. También paga el... Exacto, muy bien. Cuando compra la dichosa botella de vino, espero que no les antoje porque es viernes, ¿verdad? Exacto. Impuesto a comercio exterior. Entonces, el asalariado paga prácticamente los mismos impuestos que indirecta o directamente que una empresa, ¿eh? No podemos dejar a un lado los demás. El problema es que, ya lo comentamos, el asalariado piensa que no los paga. De hecho, piensa que nada más los pagan las empresas, porque no le precisaron, no tiene conocimiento técnico respecto a eso. ¿Estamos? Entonces ustedes, cuando vayan a asesorar a una persona, cuando asesoren a alguien, ya le van a saber de alguna manera, y ya saben, ¿verdad?, distinguir entre los conceptos, las personas que de alguna manera están precisadas en nuestra legislación. Y en Roma, si se fijaron, y si se fijan, de acuerdo a lo que vimos ahí en la imagen, no había distinción. ¿Estamos? No había distinción, no había división entre personas físicas, entre personas morales, no había distinción entre regímenes, no había distinción, solamente se tomaba en cuenta los ingresos. Y en nuestro país, en nuestro sistema fiscal, ¿sí?, se toman en cuenta qué personas son, ¿sale? Y no se toman en cuenta de alguna manera los ingresos. ¿Por qué? Porque si se tomaran en cuenta los ingresos, le quitarían impuestos a los asalariados porque tienen muy bajos ingresos y sin embargo tienen las mismas tasas impositivas que las demás personas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Hecho? ¿Sale? Bueno, ¿recuerdan al personaje sentado en la banca? La persona que estaba sentada esperando el dinero, ¿sí? Bueno, pues actualmente esa función la tiene el Poder Ejecutivo. El presidente de la República es quien se encarga de recaudar los impuestos, pero lo hace por medio de organismos públicos. ¿Hecho? Lo hace por medio del Servicio de Administración Tributaria, el federal y el estatal, ¿vale? Y las tesorerías municipales. Entonces, el actual recaudador de impuestos, que no los privan de la vida como antes, ¿verdad?, sí, es el Poder Ejecutivo. Él es el que recauda. Es ese recaudador de impuestos que todos odiaban en Roma. Ahora, no lo odian, ¿verdad? Bueno, al menos no por eso, no por los impuestos que recauda. Y cuando mis clientes les hablamos de impuestos, ¿a quién creen que le echan la culpa de los impuestos? No. Al contador, muy bien. Bueno. Le echan la culpa al gobierno. Así dicen. Es que el gobierno y sus impuestos. ¿Eso está correcto? Decir, el gobierno. Entonces, ¿cómo sería? Muy bien. Entonces, ¿quién sería?
Si hay un impuesto del 7%, ¿quién? ¿Quién? Se cortó, perdón. Ujú. ¿Sí? ¿Y a quién le echaría la culpa? ¿Al gobierno? Muy bien, muy bien. Qué buena opinión. Me gusta. Está excelente. ¿Alguien más? Es que les va a llegar su cliente, les va a decir, o sea, ¿por qué tengo que pagar los impuestos? O sea, ¿qué le van a decir? ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién es el responsable? Ujú, ujú. Muy bien, muy bien. Ujú, ujú. Muy bien. Aquí está, mira. Muy bien, excelente. ¿Quién tiene el poder soberano? ¿Quién es el absoluto eh, que tiene más poder en México? Y como dice la compañera, ¿quién es el que tiene el poder fiscal, el poder tributario? ¿Quién tiene la responsabilidad tributaria? Sí, el pueblo. ¿Sale? Entonces, realmente es el pueblo el que si ocurriera algo, pues es el responsable. ¿Estamos? Es el responsable, no es el gobierno, en específico no es el gobierno. Si quisiéramos culpar a alguien del gobierno, sería a los diputados, ¿de acuerdo? A los diputados, porque ellos crean los impuestos, pero a fin de cuentas nosotros como ciudadanos, como ciudadanas, tenemos el poder absoluto en materia tributaria y podemos manejar, como dijo la compañera, los mejores esquemas, las mejores estrategias para no tener ningún problema. ¿De acuerdo? Excelente, muy bien. Entonces, el poder lo tiene el pueblo, está por encima de cualquier tipo de voluntad, está por encima de cualquier situación. ¿Hecho? Y en el gobierno, ya lo comenté, quienes nos representan, bueno, pues son los diputados, ¿sí? Los diputados son quienes de alguna manera nos asiste o nos dan la facultad para poder actuar. Eh, Son esos representantes, ¿sale? Hay que seguir las noticias cuando vean que se trata de diputados, porque ellos son los que crean los sistemas fiscales. ¿De hecho? Muy bien. Y tenemos otros poderes. El principal es el de nosotros como ciudadanos. Somos los más poderosos, pero después de ahí vienen los otros poderes. Estamos, el ejecutivo, que ya les dije, es el que recauda, es el que cobra los impuestos. Ya vimos el legislador, que son los diputados, los senadores, los congresos estatales, que son los poderes absolutos en materia de contribuciones. En específico, sí sabían que los senadores aprueban los tratados internacionales para evitar la doble tributación. ¿Sí? ¿Hecho? Entonces, para que no me cobren impuestos en varios países, México celebra a través del presidente tratados internacionales para evitar o impedir la doble tributación. ¿De acuerdo? Y tenemos los congresos estatales, que son aquellos que también crean sus propias contribuciones. Y tenemos, por ejemplo, el impuesto cedular, que son ya prácticamente cualquier actividad, ¿verdad? El impuesto cedular, cada vez le ponen más actividades. Y tenemos el impuesto sobre las nóminas, que son
los principales contribuciones y tenemos el Poder Judicial. ¿Qué hace el Poder Judicial? ¿Alguien que me diga? Muy bien. Les voy a poner un ejemplo, un caso así muy concreto que siempre ocurre. Cuando un cliente incumple con sus obligaciones, siempre dice, pues si la autoridad me multa, si la autoridad me emite un crédito, impugno, así dice, o presento una demanda. Los clientes piensan que una demanda es una solución a un problema fiscal. No en todos los casos. ¿Hecho? Entonces, ¿qué hace el Poder Judicial? Resuelve. Así es, resuelve. Así es. Entonces, si hay un problema entre los particulares o entre particulares y el gobierno, ¿sí? El Poder Judicial interviene. Y para efectos fiscales lo vamos a dividir en dos. El federal, ¿sí? Que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Esos son los federales, y en el estado tenemos el Tribunal de lo Contencioso. Entonces, nosotros en tercer semestre vamos a ver los juicios, ¿sale? Ahorita nada más lo comento, pero ya en tercer semestre hablamos sobre esos juicios contenciosos y cómo se tramitan, ¿sí? Aquí están aquí en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Suprema Corte, que en específico, bueno, hace muchas cosas, pero crean la jurisprudencia. También ustedes escuchan mucho de las juntas laborales, que ahora ya van a ser tribunales laborales, donde les impacta mucho a las empresas los litigios de carácter laboral, ¿sale? Entonces tenemos las juntas laborales, la Suprema Corte que interpreta las leyes, ¿sí? Y emite jurisprudencia, ¿sale? Aquí lo vamos a poner, crea jurisprudencia fiscal. Entonces, para la siguiente semana vamos a traernos jurisprudencia. ¿Estamos? Busquen una, les van a aparecer bastantes. No sé si sepan buscar jurisprudencia o se los muestro. ¿Saben buscar jurisprudencia? ¿Sí? ¿Alguien no? ¿Todos saben o no? ¿Sí? Ok, bueno. Entonces, me voy a la página de la Suprema Corte y voy a buscar una jurisprudencia sobre cualquier cosa de lo que hayamos visto, ¿sale? Yo voy a buscar una tesis también relacionada con los temas que analizamos aquí en la sesión, ¿sale? Entonces, a mí me gusta mucho las tesis. Ustedes busquen otra. Yo voy a buscar sobre el tema de contribuciones, ¿sale? Y voy a traer una de contribuciones, pero de lo que ya vimos, busquen una tesis y la traen, y cuando iniciemos la clase la comentan ustedes. Yo elegí esta jurisprudencia, me van a decir, yo elegí esta jurisprudencia por tal cosa, ¿sale? Entonces, pues es sencillo, ¿no? Me voy a la página de la Suprema Corte de Justicia y aquí dice Semanario Judicial de la Federación. Después, si se está grabando, afortunadamente, después lo repasan. Sistematización, ¿sale? Le quitan, por favor, el que dice texto. Aquí está la casillita. Le quitan la de texto. Solo que no encuentren, le ponen texto, ¿sale? Le vamos a poner así localización y título, ¿sale? Y le van a poner en la casilla, por ejemplo, la que voy a buscar yo es la de contribuciones. Y yo me voy a traer una, voy a leer, a ver cuál me traigo, cuál sea interesante, ¿sale? Entonces, cada semana, pues de los temas que vayamos viendo o de alguna temática, cada quien va a traer una jurisprudencia y la va a comentar por qué jurisprudencia encontró en esta semana y por qué no la va a compartir, en el sentido de decirnos: el día de hoy traje esta jurisprudencia, es el de las contribuciones, y me gustó esta jurisprudencia porque nos define qué es una contribución, ¿sale? Nos dice, por ejemplo,
que hay contribuciones a la televisión por cable. Y ya, o sea, así no me la tienen que leer, sino explicar por qué esa tesis, esa jurisprudencia, ¿sale? Entonces, para que por favor, bueno, pues cada semana traigan una. Si por alguna razón, esto es muy rápido, pero si por alguna razón no tuvieron tiempo, pues antes de empezar por lo menos la sesión, ya tengan ustedes ahí su jurisprudencia ubicada antes de que terminamos, ¿sale? Bueno, pues vamos a hacer el cierre entonces. Vamos a resumir la información que estuvimos comentando. En específico, voy a dejar de compartir la pantalla. Y pues vamos a aterrizar todo. Entonces, ¿quién es la persona más importante en el sistema fiscal mexicano? Es el contribuyente. Esa es la figura esencial. Y sobre la figura del contribuyente giran todas las demás personas, todas las demás actividades y toda la legislación. ¿Estamos? Se dice que el Estado es la pieza fundamental. No, es el contribuyente. Pero dentro de los contribuyentes hay quienes tienen más peso tributario. Porque a fin de cuentas ya vimos que pagamos lo mismo, directa o indirectamente. Son las personas morales. Las personas morales son las que tienen más peso en el esquema fiscal mexicano. Son las que tienen más autoridad, por así decirlo. Tienen más facultad en el ámbito tributario y a veces mucho más conocimiento, más experiencia, porque pueden contratar especialistas más importantes, ¿sale? Los tributos no son obligatorios, o sea, el pago de contribuciones, así se le llama, es una contribución, ¿sale? Es una aportación de mi patrimonio al Estado, que se supone que ya no se hace violentamente, se hace espontáneo. Así se le llama pago espontáneo. De hecho, a diferencia de la antigüedad, que era un pago forzoso, ¿sí? Obligatorio, la fuerza era muy utilizada, ¿sí? Y ya no. Y sin embargo, si hay un problema, nos podemos ir al Poder Judicial, al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para que resuelva la problemática que tenemos entre nosotros y el Estado. De hecho, que no es una solución, es una oportunidad más de poder ventilar un conflicto, pero a veces no es la solución. ¿Hecho? Y entonces pudiera ser que nos llegare a beneficiar. ¿Estamos? Entonces les voy a dejar, lo de la tesis es algo sencillo y algo extra. Pero les voy a subir un caso, y sobre de ese caso, bueno, pues me van a hacer un análisis. Y el análisis lo suben ahí al Classroom. Es sobre una persona que pide la devolución de impuestos y le dicen que no. ¿No estamos? Le dicen que no. Entonces me van a investigar si hay algún argumento para decidir si sí o no se le pueden devolver esas cantidades de dinero. ¿Sale? Entonces se los voy a dejar ese ejercicio. Les voy a dar unas 2 semanas para que lo hagan, porque una semana es muy pronto. Y entonces se los voy a subir ahorita que termine la sesión. Y la siguiente semana, si tienen dudas sobre ese caso concreto, me preguntan. No les puedo dar la respuesta, pero me pueden preguntar alguna inquietud, alguna duda. Y así vamos a estar trabajando sobre casos concretos, sobre comparativos. En específico, que participen, por favor. Que hablen todas, hablen todos, no tengan pena, no hay ningún problema, nos podemos equivocar. Lo único que les pido pues es que traten de hablar con seguridad, eso es importante, y así hablamos con nuestros clientes. No debemos dudar porque se dan cuenta, ¿sale? Entonces, pues, ¿qué es lo que nos une el día de hoy? Pues los tributos, y qué bueno que haya impuestos, porque el hecho de que haya impuestos pues ya nos reunió el día de hoy, que implica la obtención de recursos para los gastos públicos, se supone que para el bien común, ¿verdad? Para que tengamos unas buenas calles, para que tengamos seguridad, para todo eso se supone que es un ideal bonito, es algo padre, un sueño, ¿verdad? Que esperemos un día se haga realidad. ¿Hecho?
Bueno, pues muchas gracias por su atención. De tarea aparte, cuando puedan, pues lean la información de la unidad 1 que está en el Classroom. Lo que ya vieron ustedes ahorita aquí, ya está ahí en el Classroom también. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Bueno, pues yo sigo a sus órdenes y pues muchas gracias por unirse. Hasta luego.